El Estado de la Ciudad del Vaticano es, con mucho, el país soberano más pequeño del planeta y al mismo tiempo el que guarda la memoria más pesada y densa. A menudo lo vemos por su fachada brillante para turistas, la Plaza de San Pedro bañada por el sol, las estatuas marmóreas de Bernini, los guardias suizos con sus trajes de colores vistosos que posan para las cámaras. Sin embargo, el verdadero poder de la iglesia, sus esqueletos guardados en armarios, sus tragedias más profundas y sus victorias silenciosas, no se aloja bajo la cúpula de la catedral, sino mucho más abajo, bajo la roca. Allí, en un búnker diseñado para resistir ataques nucleares, incendios, inundaciones y, por encima de todo, miradas indiscretas, reposan los archivos apostólicos vaticanos. Hasta el mes de octubre del año 1999, esa institución llevaba un nombre que hacía temblar tanto a historiadores como a teóricos de la conspiración: Archivo Secreto. La Curia insiste en que la palabra secreto, en este contexto, no significa secretismo al estilo de los espías, sino privado, personal, es decir, algo así como la memoria privada del papado. Pero aunque cambie el rótulo, el contenido de sus estanterías sigue siendo explosivo. Allí hay 85 metros de estanterías, 35.000 volúmenes de catálogos y millones de documentos que abarcan 12 siglos de historia continua. Se conservan desde cartas del gran Genghis Khan hasta informes sobre las cámaras de gas de Auschwitz, desde los pedidos de dinero de Miguel Ángel hasta abdicaciones y renuncias de reyes. Entrar en ese recinto es más difícil que acceder a la cámara acorazada de una multinacional o a los despachos de servicios de inteligencia. Solo científicos de fama mundial, cuya lealtad a la investigación está acreditada, reciben permiso. Incluso ellos pasan por controles de seguridad exhaustivos. No se les permite introducir teléfonos, cámaras ni bolígrafos con tinta. Solo pueden utilizar lápices para evitar que la tinta manche pergaminos cuyo valor es incalculable. Los documentos se entregan únicamente ante solicitudes concretas y de alcance muy restringido. Hurgar por las estanterías en busca de sensaciones está terminantemente prohibido. De vez en cuando, muy raramente, los archivos abren sus puertas blindadas y salen a la luz piezas que habían permanecido fuera de su lugar durante siglos, ocultas por manos deliberadas o temblorosas. Esos hallazgos obligan a repensar lo que creíamos saber sobre el pasado de Europa y del mundo. En estas páginas despolvilladas hay pergaminos que decidieron el destino de imperios, hay firmas trazadas antes de la ejecución, hay sellos que dividieron el planeta en esferas de influencia, y descubrimos que el Vaticano no guarda artefactos alienígenas míticos, sino algo mucho más inquietante: documentación fehaciente, legal y certificada de la crueldad humana, del cinismo político, del miedo enorme y de errores fatales que modelaron nuestro mundo. Comencemos por una de las páginas más oscuras, sanguinarias y mitificadas de la Edad Media, un episodio que durante siglos quedó rodeado de leyenda hasta que un solo documento colocó cada cosa en su sitio con precisión quirúrgica. Viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso, ahogado por deudas colosales contraídas con la Orden del Temple, dicta una orden secreta. Al amanecer, sus fuerzas asaltan los castillos templarios dispersos por el reino. La poderosa orden militar y religiosa, los primeros banqueros transnacionales de Europa y defensores de Tierra Santa, se convierte de la noche a la mañana en paria y en criminales. Se les acusa de herejía en términos que escandalizaban la mentalidad medieval: negación de Cristo, escupir ritualmente la cruz, sodomía y culto a un enigmático ídolo llamado cabeza. Los inquisidores, a partir de confesiones arrancadas mediante tortura, describieron ese ídolo de formas variadas. Unos hablaron de la cabeza momificada de un gato negro, otros de un cráneo con 3 rostros. La versión más persistente y terrorífica hablaba de una cabeza con cuernos o que emanaba una luz extraña. Bajo suplicios insoportables, numerosos caballeros terminaron confesando todo y la orden fue disuelta. Sus bienes pasaron a la corona y su último maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en París. Durante 700 años los manuales escolares repitieron esa versión: un papado débil, un Clemente que creía en la culpabilidad de los templarios
o los traicionó por conveniencia para apaciguar al monarca francés. Esa interpretación oficial imperó hasta el 13 de septiembre del año 2001, cuando la investigadora italiana Barbara Frale, trabajando en lo profundo de los archivos, dio con un documento mal colocado. Aquel pergamino, erróneamente catalogado por un archivero en el siglo XV y considerado perdido, resultó ser el pergamino de Chinon. Al transcribirlo del latín, los historiadores se llevaron un sobresalto. Era el acta original del interrogatorio a los maestres de la orden, llevado a cabo por enviados secretos del Papa en el castillo de Chinon en agosto del año 1308. El documento demostraba algo increíble. El Papa Clemente V absolvió a los templarios. Los interrogatorios realizados por emisarios pontificios se llevaron a cabo sin tortura, y el pontífice aceptó las explicaciones de los caballeros. Los templarios contaron que sus extraños ritos de iniciación, que incluían actos como escupir cerca de la cruz, pero no sobre la cruz, formaban parte de un entrenamiento militar riguroso. Eran pruebas de obediencia absoluta y preparaciones para la posibilidad de caer prisioneros de los sarracenos, donde podían ser obligados a renegar de la fe bajo pena de muerte. Eran simulacros, obras de teatro psicológico y no herejía. El Papa levantó la excomunión y pensaba reformar la orden en lugar de destruirla. Al conocer esto, Felipe recurrió al chantaje y amenazó con llevar al propio Papa ante un tribunal. Clemente cedió. El pergamino de Chinon es la prueba documental de una tremenda injusticia y de la cobardía política. La curia guardó la evidencia de la inocencia templaria durante siglos, mientras la historiografía oficial se alimentaba de la calumnia real. ¿Y qué decir de la famosa cabeza cornuda mencionada en los inventarios vaticanos? La respuesta no se encuentra en la demonología, sino en la lingüística y en la historia del arte. Los archivos contienen descripciones pormenorizadas de los tesoros requisados a la orden. Entre ellos figura, efectivamente, una cabeza de plata numerada como 58. El inventario habla de una cabeza masculina con barba y pequeñas protuberancias en la frente. Los inquisidores, sedientos de espectacularidad, la llamaron de inmediato cuernos del diablo. Pero los historiadores modernos, al comparar datos y documentos, llegaron a una conclusión mucho más prosaica. Se trataba muy probablemente de un relicario sagrado. Quizá era la cabeza reliquia de San Eutimio o uno de los cráneos pertenecientes al grupo de 11.000 vírgenes veneradas, o incluso la cabeza de Juan Bautista, cuyo culto era fuerte en Oriente. Y los cuernos, basta observar la famosa estatua marmórea de Moisés de Miguel Ángel en la iglesia de San Pietro in Vincoli, donde el gran profeta aparece con cuernos muy marcados. La razón está en una equivocación de traducción. La Vulgata latina de San Jerónimo tradujo un término hebreo que describe el rostro de Moisés como resplandeciente, palabra próxima a aquella que significa cuerno. Esa confusión llevó a representar rayos de luz como cuernos. En el mismo sentido, la cabeza templaria no evocaba al demonio, sino la santidad. Sin embargo, los abogados venenosos de Felipe la convirtieron en icono satánico para justificar la apropiación del oro de la orden. Avancemos por las filas interminables de carpetas hasta una vitrina horizontal con control climático y protección ultravioleta, donde reposa un documento que combina la belleza formal con una amenaza política. Es una petición de los señores ingleses al Papa Clemente VII, fechada en el año 1530. Se trata de un enorme pergamino caligrafiado en gótico perfecto, del que cuelga un fleco espantoso. 81 cintas de seda roja rematadas por 81 sellos de cera, cada sello alojado en su custodio metálico. Cada uno representa a un barón, duque, conde, abad o obispo de Inglaterra. El peso conjunto de esos sellos se cuenta en kilos. El documento no es una súplica, sino un ultimátum. Es, literalmente, un chantaje a la máxima escala estatal. El rey Enrique VIII, consumido por la urgencia de tener un heredero varón y por su pasión hacia una nueva amante, exigía al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Los señores que rubricaron el pergamino amenazaban sin rodeos. Si la sede romana no concedía el divorcio, Inglaterra rompería con la autoridad de Roma,
dejaría de pagar el diezmo y tomaría un camino independiente. Al leer esas líneas, se percibe el olor del miedo. Muchos firmaron presionados por el monarca, conscientes de firmar un acto de guerra espiritual y escisión. Entre los implicados, hubo figuras que más tarde cayeron en desgracia o fueron ejecutadas por el mismo rey. El Papa Clemente VII se encontró atrapado entre fuerzas irreconciliables. No podía conceder la anulación porque, en esos años, Roma estaba bajo la influencia militar del emperador Carlos V, sobrino de Catalina, y aquel emperador amenazó con excomulgar al Papa si mancillaba a su tía. Clemente optó por el mal menor y rechazó al monarca inglés. El resultado es conocido. El rey se proclamó cabeza visible de la Iglesia de Inglaterra, el reino se separó de la cristiandad católica, los monasterios fueron saqueados y miles fueron ejecutados. Europa se sumió en guerras religiosas que durarían generaciones. Ese pergamino conservado en el archivo es el detonante material de la reforma en Inglaterra. Política, ambición dinástica y deseo carnal pesaron más que una fe milenaria. Aquellos 81 sellos rojos son, en cierto sentido, gotas de sangre que prefiguran los sucesos que vendrían. Volvamos al año 1633 para abrir una carpeta que todo historiador de la ciencia ha anhelado ver: el proceso de Galileo Galilei. Contrariamente al mito difundido por novelas y películas, según el cual Galileo fue atizado con hierros candentes en mazmorras y salió de la sala vociferando una frase desafiante, los protocolos originales muestran una realidad más sutil y por ende más terrible. Las actas consignan con meticulosidad cada pregunta de los inquisidores y cada respuesta del anciano científico, enfermo de 70 años, aquejado de artritis y hernia. Allí se ve a Galileo maniobrando para salvar su vida y la de su obra. No era un rebelde heroico en actitud épica, sino un hombre que intentaba presentar su teoría heliocéntrica como un modelo matemático, sin contradecir explícitamente los dogmas eclesiásticos. La maquinaria inquisitorial fue inexorable y burocrática. No existe constancia de tortura física directa con aplicación de metales candentes, pero aparece una nota en latín que describe el uso de la denominada terrores verbales. Se le condujo por las salas de tortura, se le mostraron el potro y otros instrumentos y se le explicó con calma qué harían esos aparatos a su cuerpo geriátrico si no firmaba la renuncia. Aquella intimidación psicológica fue suficiente para quebrarle. El documento más escalofriante del expediente es la propia abjuración, escrita con mano temblorosa y letra pequeña, porque para entonces Galileo estaba casi ciego. En ese texto, dictado por los monjes, figura la afirmación: yo, Galileo, maldigo, reniego y detesto los errores arriba expresados, refiriéndose a la idea de que el Sol permanece inmóvil en el centro y la Tierra se mueve. Al contemplar ese autógrafo, no se contempla una victoria de la ciencia, sino la tragedia de un anciano derrotado por el miedo. La Santa Sede conservó esa hoja como símbolo del triunfo de la fe sobre la soberbia de la razón. Sin embargo, esa misma página, bajo la luz eléctrica de la sala de lectura, parece hoy más bien un testamento de vergüenza. Solo en 1992, 359 años después, el Papa Juan Pablo II reconoció oficialmente el error de la Iglesia, basado precisamente en el estudio de esos documentos que habían permanecido en la penumbra durante 3 siglos. El 4 de mayo de 1493 cambió el mundo de manera irreversible. Cristóbal Colón acababa de volver de su primer viaje y Europa se hallaba en conmoción. Se habían descubierto tierras en el oeste y la pregunta inmediata fue: ¿de quién eran? España y Portugal, las potencias marítimas de la época, estuvieron al borde de la guerra por el control del Nuevo Mundo. En los archivos se guarda la bula papal Inter Caetera, emitida por el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Ese documento traza en un pergamino lujoso una línea imaginaria, un meridiano que discurre a tantos centímetros al oeste de las Islas Azores y de Cabo Verde, y con la autoridad del Vicario de Cristo, adjudica a España todas las tierras al oeste de esa línea y a Portugal las situadas al este. Consideremos la magnitud y el cinismo de aquel acto. Un hombre sentado en Roma, con un mapa imperfecto, repartió continentes enteros, ríos, montañas, tesoros,
y millones de seres humanos que no conocían al Papa ni a su pretensión jurídica. La bula se convirtió en la base legal de la conquista y en la licencia moral para la colonización, el saqueo de recursos y la destrucción de civilizaciones amerindias. En su texto se proclama sin ambages la necesidad de llevar la fe a pueblos bárbaros, lo que sirvió de coartada para la esclavitud y la dominación. Si se contempla hoy ese pergamino oscuro y ajado, se está frente a la raíz legal del colonialismo, cuyos efectos siguen resonando desde el lenguaje de Brasil hasta las fronteras de las repúblicas latinoamericanas. Pasemos ahora al capítulo más moderno y más doloroso que custodian los anaqueles, el periodo de la Segunda Guerra Mundial y la figura del Papa Pío XII, Eugenio Pacelli. Para unos fue el Papa de Hitler, para otros un justo que ayudó en silencio. Sobre su silencio ante el Holocausto se ha debatido durante décadas. La curia sostuvo que el pontífice actuó discretamente, salvando judíos mediante una red de conventos y que una condena pública habría agravado la represión. Sus críticos afirmaron que Pío XII mostró un silencio cómplice o que temió más al comunismo que al nazismo. Tradicionalmente, los archivos pontificios se abren 70 años después de la muerte del pontífice, pero ante la presión de historiadores y organizaciones judías, el Papa Francisco adelantó la apertura y autorizó la consulta el 2 de marzo de 2020. Millones de páginas salieron a la luz. Los hallazgos son dolorosamente ambiguos. Por un lado, aparecen miles de cartas de judíos suplicando por ayuda, visados o asilo, y documentos que confirman que la Santa Sede escondió en conventos romanos y en la residencia papal de Castel Gandolfo a personas perseguidas entregándoles certificados bautismales falsos. Esos son hechos de heroísmo silencioso. Por otro lado, informes diplomáticos prueban que Pío XII conocía, como lo hicieron saber nuncios y representantes, la existencia de campos de exterminio, cámaras de gas y ejecuciones masivas en el este a partir del año 1942. Hay una carta del representante personal del presidente Roosevelt, Myron Taylor, pidiendo al Papa que confirme las atrocidades nazis para que los aliados puedan actuar, y se conserva un borrador de respuesta revisado por el propio pontífice en el que la Santa Sede evita verificar los rumores y rehúye condenar a una parte concreta. En el fondo fue una retórica diplomática que pretendía guardar la neutralidad. En la práctica fue una mentira que priorizó la cautela sobre una denuncia profética. La imagen más escalofriante surgió de las investigaciones del historiador alemán Hubert Wolff, quien encontró documentos que muestran que en los años posteriores a la guerra, la curia ayudó a escapar a ciertos criminales nazis hacia Sudamérica mediante las llamadas rutas de ratas, facilitándoles pasaportes y documentación bajo el pretexto de caridad cristiana y con el argumento geopolítico de luchar contra el comunismo. El obispo alemán que simpatizaba con los nazis realizó buena parte de esa labor con notable impunidad. Los archivos del pontificado de Pío XII no ofrecen un relato en blanco y negro, sino un pantano moral. Un hombre que actuó como diplomático cuando se necesitaba un referente moral. Salvó vidas con discreción, pero su silencio público permitió que la maquinaria del exterminio operara sin la condena moral del líder espiritual más influyente del mundo. Regresemos otra vez a la Edad Media para hojear un documento que muestra cómo Europa pudo haber sucumbido ante una fuerza oriental. En el año 1246 surgen rumores terroríficos sobre una horda invencible que avanza desde el este. Los mongoles habían incendiado Kiev y penetrado en Hungría y Polonia. El Papa Inocencio IV envía al franciscano Giovanni del Carpini en un viaje largo y peligroso hasta Karakorum, la capital del imperio mongol, portando una carta dirigida al Gran Khan. La respuesta del Khan, Guyuk, nieto de Genghis Khan, se conserva en la Vaticana, un rollo de más de 1 metro escrito en persa con el sello rojo del soberano. El tono de la misiva es arrogante y soberano. El Khan no solo rechaza la petición, sino que exige la sumisión de Occidente y exige que los reyes se presenten como vasallos. En su mundo, el poder del cielo eterno se confiere al Khan, y el Papa aparece como un jefe de una tribu lejana y prescindible. Ese documento testimonia el choque de dos cosmovisiones,
la exigencia de capitulación total por parte de la Horda y la vulnerabilidad de una Europa que se salvó no por la diplomacia vaticana, sino por la muerte de Guyuk y por luchas internas entre los sucesores. El rollo queda como recuerdo de lo frágil que fue Occidente frente a la tormenta oriental. Los archivos también desmitifican la aura de los grandes artistas del Renacimiento que se imaginan inspirados solo por lo celestial. La correspondencia entre Miguel Ángel Buonarroti y la Cámara Apostólica revela a un artesano quejumbroso, un comerciante duro y a veces petulante. En sus cartas exige adelantos, amenaza con abandonar la decoración de la capilla si no se le permite descanso o si no le pagan, se queja del peso físico de la obra, del daño a su vista y de enfermedades que la tarea le provoca. Hay comprobantes, recibos y facturas que muestran cuánto costó realmente la Capilla Sixtina, lápiz lázuli, la pintura azul más cara traída desde Afganistán, que valía más que el oro, pan, vino, pan de oro, yeso y hasta zapatos para los aprendices. Ese material administrativo desnuda el mito. Detrás del fresco sublime hubo sudor, disputas, dinero y facturas. La obra divina se construyó también con la contabilidad de un comitente mezquino. En otro estante hay la documentación exhaustiva del índice de libros prohibidos, el Index Librorum Prohibitorum, que no es solo una lista, sino las actas mismas de la congregación encargada de censurar. Se pueden leer los análisis que los censores realizaron sobre textos de Copérnico, Descartes, Voltaire, Kant, Hugo o Sartre. Se ven sus argumentos y su miedo. La rotación de la Tierra se consideró peligrosa porque chocaba con una lectura literal de las Escrituras. Si la Biblia podía errar en lo que describía del Sol y la Luna, ¿qué autoridad le quedaba? Los expedientes muestran la mecánica de la censura, párrafos peligrosos subrayados en tinta roja, informes, dictámenes y sellos de condena. Sorprende que el índice se mantuviera en vigor hasta 1966. Hasta mediados del siglo XX, la Iglesia prohibía a los fieles leer obras que formaron la base de la ciencia moderna y de gran parte de la filosofía europea. Los archivos del índice son un monumento a la aprensión frente al pensamiento libre y a la voluntad de someter la mente humana mediante prohibiciones. Entre los papeles administrativos emerge, sin embargo, una carta profundamente humana, la última misiva de María Estuardo, reina de Escocia. El 8 de febrero del año 1587, desde el castillo de Fotheringhay, sabiendo que a la mañana siguiente será decapitada por orden de su prima, la reina Isabel de Inglaterra escribe al Papa Sixto V. Su letra es regia y firme, aunque en varios puntos la tinta aparece corrida por la prisa o por las lágrimas. No hay histrionismo. María afirma morir por la fe católica, perdona a sus enemigos y ruega al pontífice por el alma de su hijo, el futuro Jacobo I, si él llegara a aceptar la verdadera fe. Esa carta es la última voluntad de una mujer que perdió 3 coronas, Francia, Escocia e Inglaterra, que vivió 19 años de humillante cautiverio y que afronta la muerte con una dignidad serena. Para los historiadores, la pieza prueba hasta qué punto la religión fue a menudo un pretexto de poder en un juego político sin escrúpulos. La misiva llegó a Roma cuando la cabeza de la reina ya rodaba en la cesta del verdugo. Al salir de la sala de lectura, con el aroma del papel viejo y el frío del aire acondicionado que parece extraer ozono, se capta una lección esencial. Los secretos del Vaticano no son cráneos demoníacos, ni máquinas del tiempo, ni alienígenas. La realidad que contienen los documentos es más compleja y aterradora que cualquier mito. Es la evidencia de cómo se forjó, se reescribió y a veces se falseó nuestra historia. Hemos visto cómo un error administrativo y la cobardía política aniquilaron a los templarios, cómo la pasión personal de un rey partió en dos al mundo occidental, cómo una bula papal repartió continentes, cómo el miedo a la ciencia humilló a un genio, cómo la cautela diplomática durante el Holocausto se convirtió en catástrofe moral, y cómo un can orgulloso amenazó al vicario de Cristo. Esos papeles no son simple papel viejo, son la caja negra de nuestra civilización. La Iglesia no los atesora por amor al ocultamiento. Muchos ya han sido publicados y son accesibles. Los guarda porque la verdad que contienen es áspera, muestra a la institución
no como un ejército celestial intachable, sino como una organización humana, poblada de personas que erraron, sintieron miedo, ambicionaron poder, amaron el arte y cometieron crímenes en nombre de la fe o de la política. La verdad no necesita teorías conspirativas, basta con saber leer latín y tener acceso a la llave. Hoy esa puerta está un poco más entreabierta que ayer. Los historiadores calculan que solo 20% de los documentos han sido estudiados detalladamente. Eso significa que los hallazgos más importantes pueden estar aún por llegar. Quizá mañana aparezcan cartas desconocidas de Leonardo da Vinci o crónicas misioneras sobre pueblos amazónicos que obliguen a reescribir otra página de la historia. Porque la historia no es solo lo que ocurrió, sino lo que se escribe y se conserva, y los principales testimonios de ese archivo búnker se custodian bajo los pies de los turistas que pasean por la Plaza de San Pedro.